Hermanos y hermanas, con el saludo de Cristo Jesús, les digo a todos ustedes, Shalom, hermanos. Shalom. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Hoy estamos de fiesta. No tiene mucho que pasamos la fiesta de Pentecostés, este lunes pasado. Hoy, hermanos, fue ese lunes pasado la fiesta de Pentecostés, una fiesta anual, hermanos, la cuarta fiesta de las del Señor. Estamos por recibir también en camino la fiesta de trompetas. La quinta fiesta se avecina ya también, hermanos. Tenemos que estar preparados, así como en este Shabbat, un Shabbat semanal. Y hoy, hermanos, así como estamos de pie, y hermanos que nos ven en casa, que la paz reine en sus hogares, y mis hermanos enfermos también, hermanos, que Dios mande su pronta recuperación y estén también aquí alabando al Dios de Israel en este día de Shabbat, porque es un día especial, hermanos. Todos los días son de bendición, pero hay un día especial que es este día de Shabbat, hermanos. Bueno, así como estamos de pie, le voy a dar lugar a mi hermano ministro Benjamín. Adelante, hermano. Shalom, mis hermanos. Shalom. Ocupen sus lugares, hermanos. Bien, hermanos, hoy vamos a tener un estudio y vean, hermanos, cómo las cosas se van acomodando. Yo creo que el Señor está pendiente de todas las necesidades que tenemos nosotros, sus hijos, su pueblo, su iglesia, en toda la faz de la tierra. Hoy vamos a hablar, hermanos, de las maravillas, ¿sí?, de los milagros que hubo en la primera etapa de la iglesia. Este es el título del día de hoy, hermanos, en el estudio bíblico que vamos a tener. Los milagros en la primera etapa de la iglesia. De esto, hermanos, tenemos que hablar mucho, porque cuando el profeta Joel habla de la primera, de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, está hablando precisamente sobre todos esos milagros que tendrían que haber sucedido en la primera etapa de la iglesia y simbólicamente en la lluvia tardía, pues, hermanos, en la última etapa de la iglesia, pero casi al finalizar, hermanos, la última etapa, la lluvia tardía, ¿sí? Algo semejante que el Señor toma es que, hermanos, en el profeta Joel, cuando habla de esto, de lluvia temprana y lluvia tardía, se refiere también, hermanos, simbólicamente a lo que sucede en la naturaleza, hermanos, para que cuando la tierra dé su fruto, de sus maravillas de la tierra, habla precisamente de qué, hermanos, de la lluvia que tiene que llegar para que la primavera, hermanos, dé su fruto, la tierra dé su fruto. Y la lluvia tardía, hermanos, que también cuando es la última cosecha del año, ahí también, hermanos, hay una temporada de lluvia para que la tierra dé su fruto. Algo, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta esto para que podamos nosotros entender el mensaje del día de hoy. Pero no voy a hablar, hermanos, de la lluvia tardía en cuanto a milagros. Voy a hablar, hermanos, en la primera etapa de la iglesia y ustedes dirán, bueno, pues todas esas maravillas que el Señor hizo, pues ya las hemos oído muchas veces y lo que ustedes quieran. Y está bien, hermanos, nada más que vamos a ver cuál fue el propósito de que esto sucediera así. O sea, ¿qué fue lo que el Señor puso en el corazón de los discípulos para que esto pudiera suceder así? Porque de otra manera, hermanos, pues los discípulos bien pudieron haber dicho, pues no hacemos nada, estamos como todo el pueblo, tranquilos y no hay ningún problema. Pero si nos ponemos a pensar, hermanos, simplemente en la etapa que estamos viviendo nosotros hoy, no vamos a ver, hermanos, del año 200, 300, 500, 800, 1000, 1200 y así, hermanos, todos los millones de gentes que habitaron la tierra. Pero que esos millones de gentes que habitaron la tierra en aquellos años son demasiados. Hoy, hermanos, en esta etapa que estamos viviendo somos 8,000 millones de gentes que estamos habitando la tierra. Y yo les aseguro, hermanos, que los 8,000 millones que habitamos la tierra, todos conocemos, hermanos, que existe este libro. Entonces veamos la responsabilidad de los discípulos que tenía que haber escrito. ¿Para qué, hermanos? Para que todos esos millones de gentes, desde el tiempo de Jesucristo, de la primera etapa de la iglesia hasta nuestros días, ¿cuánta importancia tiene este libro, hermanos? Y es por eso que el Espíritu de Dios
hubo en esos discípulos para que ellos pudieran tener la responsabilidad de escribir lo que escribieron y poder llegar a tener nosotros la salvación. Esa es la importancia, hermanos, de lo que debemos de tomar. Entonces, vamos a recordar solamente algunos pasajes, porque, hermanos, hay demasiados milagros que hicieron tanto el Señor Jesucristo como, hermanos, los discípulos. Hicieron demasiados milagros. No vamos a hablar de todos porque nos vamos a pasar aquí todo el día hablando de ellos, pero, hermanos, solamente vamos a ver algunos. Voy a tocar, hermanos, algunos textos que son muy importantes, que Jesucristo, el Hijo de Dios, tendría que venir a hacer estas maravillas. ¿Para qué, hermanos? Pues para que se le creyera, para que pudieran, hermanos, no solamente los discípulos, sino toda la gente que viera esas maravillas, pudieran creer en el poder de Dios a través del Espíritu Santo y la gente pudiera convertirse. Ese es el único propósito que el Señor tuvo que hacer en esa lluvia temprana, para que se pudiera, hermanos, realizar estos milagros enormes en el tiempo de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de los discípulos. Dice Juan en el capítulo 17 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso número 1 al verso número 3. ¿Sí? Hay un propósito que Dios, el Padre, manda a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Para que todos podamos tener la oportunidad de poder, hermanos, tener el conocimiento de nuestro Dios. Estamos en la cita, hermanos, ya les di suficiente tiempo, debemos de ser hábiles para, hermanos, manejar el libro de nuestro Dios. Dice así, hermanos, verso número 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Dice aquí, hermanos, la palabra del Señor, que el propósito que tuvo el Padre en su sola potestad es que conozcan a través de Jesucristo al Padre y también, hermanos, a su Hijo. Y que esto, hermanos, es una maravilla grande que tuvo que suceder en ese tiempo. ¿Para qué? Para que la gente, a través de las maravillas que hizo Jesucristo, pudiera creer la gente, hermanos. Porque de otra manera no se puede. Vamos a poner un ejemplo, hermanos, en la actualidad. Para que yo crea, hermanos, que una marca de un auto es de suma calidad, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Pues comprar el auto, probarlo, y entonces me convenzo que realmente esa marca es buena. ¿Sí? Porque de otra manera, pues me dicen, la marca fulana de tal es excelente. Pues sí, pero nada más lo oigo, pero no sé si en realidad lo sea. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues comprar la unidad, probarla, ver que realmente es una marca excelente que me va a ayudar en todo mi trabajo que yo tengo que realizar. Y entonces me convenzo de que realmente esa marca es buena. Lo mismo, hermanos, sucedió en el tiempo de Jesucristo. Tuvo que dar testimonio de lo que el Padre le dijo a él. ¿Para qué? Pues para que pudiera la gente creer. ¿Por qué? Porque ¿cuántos enfermos alivió? ¿Cuántos endemoniados sacó? A los demonios, hermanos, de sus cuerpos. ¿A cuántos hizo ver? ¿A cuántos, hermanos? Demasiados. Bien, entonces, hermanos, los apóstoles, viendo todas las maravillas que hizo nuestro Señor Jesucristo, se convencieron y ellos dijeron: realmente este es el Hijo de Dios. Cuando le preguntó Jesucristo a Pedro, le dijo: a ver, Pedro, ¿quién soy yo o quién crees tú que soy yo? Y le dijo Pedro: realmente tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios. Y le dijo todavía el Señor: eso no te lo reveló ningún hombre, sino solamente el Espíritu de Dios. Te lo ha revelado. ¿Para qué? Para que crean todos los que están contigo. Y eso, hermanos, fue una maravilla grande. Tanto que el Señor Jesucristo, cuando Él, hermanos, empezó a hacer tantas maravillas,
Juan el apóstol, recordemos el capítulo del Evangelio de Juan, el último capítulo, el último versículo. ¿Qué dijo Juan, hermanos? ¿Recuerdan lo que dijo Juan el apóstol? Dice el apóstol Juan: pienso que si se escribieran todas las maravillas que hizo el Señor Jesucristo y se escribieran en libros, dice Juan, pienso que los libros no cabrían en el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo hizo maravillas, hermanos, que inclusive en este libro de la Biblia no está escrito, hermanos. Pero Juan da testimonio de esto, de que Jesucristo, hermanos, hizo maravillas enormemente, hermanos, numerosas. ¿Cuántos, hermanos? No lo sabemos. Pero el testimonio que está dando Juan es que había hecho maravillas tremendamente grandes en el tiempo de la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces ellos, hermanos, cuando se dan cuenta de todo esto, creen fielmente. Tanto creyeron ellos, los discípulos, hermanos, que prefirieron dejar a las familias y seguir a Jesucristo. O sea, dejaron a las familias, siguieron a Jesucristo, y cuando viene la prueba precisamente de todo esto que conocemos dentro de la vida de ellos, hermanos, cuando la gente llegaba y lo buscaba, y les dijo Jesucristo: ustedes me buscan por la comida. Y cuando les reclamó esto, hermanos, la gente empezó a irse, hermanos, se empezaron a ir, y les dijo Jesucristo a los discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué fue lo que contestó Pedro? Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Y esto, hermanos, ya estaban convencidos. Entonces ahora sí, el Señor los preparó para que ellos pudieran, hermanos, seguir adelante con todo lo que tendrían que hacer. Y cuando les da esta potestad el Señor Jesucristo, hermanos, cuando les da todo esto, dice el Señor Jesucristo: ¿ya vieron cuántas maravillas he hecho? Bien, pues ustedes, les dice el Señor, ustedes van a hacer todavía maravillas más grandes que las que yo he hecho. Y esto, hermanos, ellos se quedaron pues como que, ¿será cierto? ¿Será posible esto, hermanos? Dice Juan aquí mismo en este Evangelio, pero en el capítulo 14, dice así, hermanos, capítulo 14, verso número 12 al 14, dice así, 14, del 12 al 14, dice así: de cierto os digo, el que a mí cree, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que estas harán, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces el Señor Jesucristo les dice: ustedes van a hacer maravillas más grandes que las que yo he hecho. Y esto, hermanos, a nosotros nos convence por completo de que el Señor, en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, hizo maravillas tremendas, y les da la potestad a los discípulos, hermanos, de poder hacer maravillas más grandes que las que el mismo Señor hizo así, hermanos. Vamos a recordar solamente algunos pasajes, ¿sí?, en Hechos de los Apóstoles, porque en Hechos de los Apóstoles es donde se da precisamente el testimonio de todas las maravillas que los discípulos hicieron en el nombre de Jesucristo. ¿De acuerdo? Dice Hechos de los Apóstoles, vamos a este libro, hermanos, en el capítulo número 3, cuando Pedro, hermanos, recordemos aquel ojo de nacimiento, hermanos, estaba imposibilitado de sus piernas, y hizo una maravilla, tanto que le trajeron problemas a todos los discípulos. Pero dice así en el capítulo 3, verso número 6 en adelante, dice así: y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando, fíjense, hermanos, de nacimiento paralítico. Y dice, hermanos, que aquí
saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y conocían que él era el que estaba sentado pidiendo limosna a la puerta del templo, la hermosa, que así le decían en ese lugar. Y fueron llenos de asombro y espanto por lo que había acontecido. Ellos, hermanos, ¿de quiénes se asombraban? Los que no creían en el Hijo de Dios. Dice que ellos se espantaron de ver todas estas maravillas. ¿Para qué, hermanos? Para que el poder de Dios se manifestara en aquellos años. Dice así, hermanos, que era tanto el poder que había demandado el Señor en los discípulos, que con la misma sombra de los discípulos, hermanos, los enfermos se aliviaban. ¿Dónde lo dice, hermanos? Aquí mismo en el capítulo 6. Damos una vuelta a las hojas, hermanos. Capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Perdón. Es capítulo 5. Capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, del verso número 12 en adelante. Verso 12. Dice así: y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estando todos unánimes en el pórtico de Salomón y de los otros, ninguno osaba juntarse con ellos. O sea, de los enemigos de los discípulos no querían juntarse con ellos. Mas el pueblo, ahora el pueblo, los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurrían multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, por los cuales todos eran sanados, eran curados. Hermanos, la sombra, por eso Jesucristo les dijo: ustedes van a hacer maravillas más grandes que las que yo he hecho. Y aquí se está cumpliendo, hermanos, la promesa de Jesucristo. O sea, hermanos, que eso era una maravilla tremendamente grande en ese tiempo. Y hermanos, la gente, el pueblo, pues veía todo esto. Y cuántos, no dice que de los lugares lejanos traían a los enfermos, hermanos, para que esto pudiera ser hecho de esta manera. Esta es la lluvia temprana, hermanos, de lo cual habla el profeta Joel. Y así es como sucedieron todas estas cosas. Vamos a ver uno más de esos discípulos, que es de aquellos diáconos, hermanos, que llamaron. Acordémonos de aquellos diáconos que llamaron. ¿Para qué, hermanos? Para que pudieran los apóstoles servir a las mesas, porque era tanto ya el trabajo, tanta gente, hermanos, que había llegado del pueblo a la iglesia, que ya los discípulos ya no se daban abasto. Entonces llaman a 7, y dentro de esos 7 había uno que estaba lleno del poder de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Quién era él, hermanos? Era Esteban. Y Esteban hacía tantas maravillas que tuvieron que echarle mano. ¿Para qué? Para que fuera muerto. Bien, para que lo mataran. Dice así, hermanos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Vamos al capítulo 6, hermanos. Verso número 8 al verso número 10. ¿Estamos en la cita, hermanos? Vamos a darle vuelta a la hoja. 8. Empero Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Levantáronse entonces unos de la sinagoga, que se llama de los libertinos y sirineos y alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, Esteban era tan lleno del Espíritu Santo, que todos estos, hermanos, que estaban en contra precisamente del poder de Dios, no podían resistirlo.
Y no podían, hermanos, porque Esteban estaba lleno del poder del Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, en ese tiempo, todos los discípulos, hermanos, había caído sobre ellos el poder del Espíritu para que hicieran milagros. Y el pueblo, aquí estamos viendo, hermanos, que el pueblo, pues todos se querían convertir. Todos querían, hermanos, hacer, pues allegarse al conocimiento y poder, hermanos, hacer todos estos milagros. Entonces, hermanos, Pedro era una pieza importante. El apóstol Pedro era como que el más inquieto, como el que más estaba dentro de... ¿Por qué? Porque Pedro pues, seguía a todas partes a Jesucristo y él vio maravillas. Inclusive Pedro estuvo presente cuando vino la transfiguración en el monte alto. Y Pedro, hermanos, él vio tantas cosas que inclusive en una de las cartas de Pedro escribe precisamente porque Jesucristo les dijo: ustedes que han visto esta maravilla en el monte alto, no hablen de esto todavía, espérense hasta que llegue el momento. Y en una de las cartas de Pedro dice: hoy declaro grandemente que cuando estuvimos con el Señor en el monte alto, vimos y fuimos testigos de la transfiguración del Señor Jesucristo. Ahí declara ya, hermanos, Pedro aquella maravilla que vio del Hijo de Dios que se había, hermanos, transfigurado. Esto, hermanos, fue motivo para que todos aquellos enemigos del Evangelio o de la palabra de Dios, hermanos, no querían, pues, hermanos, creer en todas estas maravillas. Siempre ha habido esta oposición, siempre, hermanos, el diablo ha querido destruir el Evangelio, la obra del Señor. No ha podido, hermanos, no ha podido. Inclusive, hermanos, hasta el día de hoy sigue batallando ese ser, sigue batallando, hermanos. Pero viene, dijo el Señor Jesucristo a Pedro, dice: ¿sabes qué? El Hades, la muerte, no va a prevalecer en la iglesia. Así que, hermanos, el diablo, aunque quiera desbaratar la obra del Señor, no va a poder, hermanos. ¿Hará estragos? Sí va a hacer estragos. Hoy lo estamos viendo, hermanos. Aquí en este lugar, lo estamos viendo. Veníamos bien, hermanos. Pero algo tiene que hacer el enemigo, hermanos. Algo quiere hacer, hermanos. Pero ¿saben qué, hermanos? El poder de Dios y los milagros que sigue haciendo el Señor en nuestros días y en este lugar, hermanos, son más poderosos que lo que el enemigo quisiera hacer. Así que, hermanos, hoy vamos a tener ese convencimiento, esa fe grande de que aunque nos sintamos mal, aunque tengamos, hermanos, cosas que quiera el enemigo que impedir, hermanos, no va a poder contra el poder de nuestro Dios, porque el Señor es todavía mucho más grande que el enemigo. Bien, hermanos, entonces Pedro, hermanos, cuando es lleno del Espíritu de Dios también, llega a través de un gentil y manda, hermanos, ese gentil, hermanos, que era Cornelio, manda a traer a Pedro a su casa. Dice: vayan por él y tráiganlo a la casa. Y allí en la casa, hermanos, no estaba solamente la familia de Cornelio, estaban, hermanos, muchos invitados y muchos inclusive de los circuncidados, hermanos. O sea, había de todo ahí, pero había más gentiles de los amigos de Cornelio. Y cuando llega Pedro, hermanos, llega a la casa de Cornelio, sabemos la historia. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Empieza, hermanos, él a hablar del poder de Dios, y entonces en ese momento la gente que estaba ahí hizo un milagro grande. ¿Cuál es ese milagro? Hablaron en lenguas. Y ese poder, hermanos, que hizo Dios en ese lugar fue para convertir a más seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces todo esto dice que ahí, hermanos, allí en ese lugar donde estaba Cornelio, estaba, hermanos, también una de las maravillas que hizo, no solamente en la casa de Cornelio, sino que también lo llamaron a la casa donde estaba Tabita. ¿Recuerdan de aquella muchacha, aquella jovencita? A la que levantó la David. Ya estaba muerta. Sí. Y entonces llega, hermanos, que también Tabita es el nombre, trasladado a otro idioma, hermanos, es Dorcas.
Y Dorcas, hermanos, que esta vida ya estaba muerta. Cuando llega Pedro les dice, ¿saben qué? Denme permiso. Entra Pedro, hermanos, y la resucita. Esos son los milagros, hermanos, que el Señor estaba haciendo en ese tiempo. ¿A través de quién? De los discípulos. Pero ahora, toda esa demostración que era precisamente para que los discípulos pudieran encontrar ellos la responsabilidad enorme que tenían que escribir, hermanos. Todo lo que estaba sucediendo lo tenían que escribir. ¿Para qué? Pues para que llegara a las manos que hoy nosotros tenemos estos libros, este libro. Y este libro, hermanos, es el que nos convence, nos lleva a toda verdad. Esto, hermanos, no solamente fue con Pedro hizo todas estas cosas, hermanos, sino que también, hermanos, hizo tantos milagros Pedro, y no solamente Pedro, los discípulos hicieron tantos milagros que tuvieron que escribir todo esto para que llegara a las manos de nosotros y pudiéramos tener la fe, convencidos de que todo esto tendría que suceder en el tiempo que vivimos. No solamente queda ahí, recordemos a Pablo. Pablo no era, hermanos, discípulo directo de Jesucristo. Lo fue después, porque Pablo, hermanos, era discípulo ¿de quién, hermanos? Era discípulo del Sanedrín. Él pertenecía al Sanedrín. Era fariseo de fariseos, él mismo lo declaró. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando esto sucede, Pablo, hermanos, es llamado por Jesucristo. Ahora dice Pablo, ahora yo soy apóstol de Jesucristo, porque fue llamado por él. Y Pablo, hermanos, cuando recibe el poder del Espíritu Santo, hermanos, también da testimonio de todo lo que el Espíritu tenía que hacer en él. Bien, hermanos, vamos a ver una de las cosas que hizo Pablo. Dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13. Capítulo 13. Dice aquí, hermanos, el testimonio de Pablo en este capítulo 13, del verso número 8. Había un hombre, Elimas. Ese Elimas era algo tremendo. Era como que muy amigo del procónsul. Y él hablaba maravillas y no sé qué tanto. Y bueno, vamos a ver lo que pasó aquí con este hombre. Dice así, hermanos, verso número 8. Mas le resistía Elimas, el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿cómo cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo, o sea, por un año. Y luego cayeron en él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. No dice de Pablo, de la doctrina del Señor. ¿Sí, hermanos? Y entonces aquí, hermanos, Elimas quedó también, hermanos, yo creo que sorprendido, y por un año, hermanos, no vio nada. Bueno, en esta escritura dice así, nomás va a leer el versículo 13, 8 dice: pero el brujo, cuyo nombre griego era Elimas, se les opuso tratando de impedir que el gobernador creyera. Era brujo entonces. Era brujo, sí. O sea, era un encantador. Y ese hombre, hermanos, pues quería que el procónsul no creyera en el Evangelio. Pero sin embargo, lo que hizo Pablo, en esa maravilla, hermanos, en ese milagro, en ese momento quedó ciego. ¿Sí? ¿Poder de Pablo? No, hermanos, poder de Dios. Y ese poder de Dios, hermanos, nadie puede contra el poder de Dios, hermanos. Se tiene que realizar, hermanos, forzosamente la palabra del Señor en todo el pueblo.
Entonces, hermanos, esto, hermanos, que podemos seguir hablando de tantas maravillas, podemos seguir hablando de todos los milagros, pero no nos va a dar tiempo. Entonces tenemos que resumir un poquito, ¿sí, hermanos? Ok, entonces, no, está bien, hermanos. Entonces, hermanos, viendo todo esto, los discípulos tuvieron la responsabilidad enorme de ¿qué, hermanos? De escribir. Así como el Señor le dijo a Moisés, escribe, desde que salieron, hermanos, de allá de Egipto, pues, hermanos, el responsable de escribir los primeros 5 libros, pues nada más y nada menos era Moisés. Y él empezó a escribir. Ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento, los responsables de escribir fueron precisamente los discípulos, que tuvieron que hacer toda esta tarea para que en el Nuevo Testamento diera testimonio de lo que el Antiguo Testamento declaró que tendría que suceder todo esto hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y los discípulos, para que llegara, hermanos, a la iglesia el conocimiento pleno de la palabra del Señor. Esa responsabilidad, hermanos, de ellos ya está escrito, ya se nos dio en las manos, ya está, aquí está. ¿Sí? Ahora, pregunto, hermanos, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros para los que nos están escuchando? Para los que tenemos que hablarles. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? ¿Sí? Predicar el Evangelio con verdad. Exactamente, hermanos. Predicar el Evangelio, pero con verdad. Yo pregunto, hermanos, ¿cuántos y cuántos miles predican el Evangelio, pero con mentira? Son demasiados, hermanos. Son miles, o posiblemente me quede corto, y a lo mejor son cientos de miles, hermanos, los que predican el Evangelio equivocadamente, con mentira y provecho de enriquecerse. Eso, hermanos, es una grande desgracia para todos aquellos, como Elimas. ¿Sí? ¿Qué hacía Elimas? Pues que el procurador, el procónsul, no creyera. ¿Por qué? Pues porque estaba recibiendo de él demasiadas cosas. ¿Qué hacía el procónsul, hermanos, en un momento dado? Oye, encantador, oye, tú adivino, tú hechicero, brujo, me están pasando estas cosas y como que se me está metiendo el espíritu malo. Y ese decía, yo soy bueno, yo lo voy a echar fuera. Y hermanos, él estaba sacando provecho de ese hombre y por eso no quería que creyera, hermanos, en el poder de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos y cuántos en la actualidad no hacen lo mismo? ¿Sí? Hermanos, hay demasiados. A lo mejor, hermanos, esto es repetitivo, pero vemos que en la palabra del Señor, hermanos, no se equivoca. Y todo esto, hermanos, para que la iglesia pueda tener la credibilidad, tengamos nosotros la credibilidad plena de que todos estamos apoyados en el Evangelio para que nuestra fe crezca. Y las maravillas que Dios haga en este tiempo, en la lluvia tardía, hermanos, se siga viendo, hermanos, como fue en la lluvia temprana. La lluvia temprana, hermanos, como estamos viendo, es algo tremendamente grande. Pablo, hermanos, testifica su apostolado, pero, hermanos, aquí se dirige a la iglesia. Para que la iglesia, así como hoy, hermanos, nosotros, la iglesia crezca, crea que hay un poder divino, hay un poder tan grande que viene de arriba, que ese poder, hermanos, nos gobierna a todos nos gobierna, hermanos. Y esto es de parte de nuestro Dios. Dice Romanos, ya la carta que escribe Pablo precisamente, dice aquí, hermanos, en el capítulo número 1, a los romanos, dice así, Romanos capítulo 1, dice, del verso número 1 al verso número 7, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras,
acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David, según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado por la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre los cuales sois también vosotros. Nosotros hoy somos llamados de Jesucristo. A todos los que estáis libres, a todos los que estáis porque allá se estaba refiriendo a Roma, pero hoy podemos decir a todos los que estamos en libres, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. O sea, hermanos, la carta fue escrita para Roma, pero en el lugar donde estemos reunidos en la iglesia, hermanos, podemos decir en México, en España, en Inglaterra, en donde sea, hermanos, hoy estamos en libres. Aquí, hermanos, somos llamados de Jesucristo y tenemos, hermanos, la confianza de que el apostolado de Pablo, que él recibió de Jesucristo, hoy nosotros podemos también recibir, hermanos, la demanda, la fe, la credibilidad en las Escrituras de que el Señor se va a manifestar entre nosotros con el poder del Espíritu Santo. Así, hermanos, nosotros tenemos que tener todas este privilegio tan grande. Y esto, hermanos, lo escribe no solamente a Roma, lo escribe a todas las localidades de aquel tiempo. Vamos a ver lo que le escribió, hermanos, a la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia recibe también, hermanos, este grande consejo de parte de Pablo y le dice así, Gálatas capítulo 1. Gálatas, hermanos, en el capítulo 1. Dice así del verso número 1 al verso número 5. Dice así, Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, Pablo estaba dando aquí a la iglesia de Galacia también todo esto, este conocimiento para que esto pudiera ser llevado a las iglesias de todos los lugares donde en aquel tiempo, hermanos, estaba predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice a los filipenses, hermanos, vamos a verlo, vamos a ver la carta a los filipenses, en el cual también el Señor, a través de Pablo, reafirma todo esto. Verso número 3, Filipenses capítulo 1, del verso número 3. Me voy a ir un poquito más rápido, hermanos, porque se me está acabando el tiempo. Dice así, doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día último, hasta que Jesucristo venga. O sea, hermanos, esto que Pablo estaba haciendo junto con Pedro y todos los discípulos, era siempre estar orando por la iglesia, por los hermanos, por las tribulaciones, por los problemas, por todo lo que había en la iglesia, hermanos, para que nuestra fe, nuestra confianza siempre esté en Dios, para que Él se muestre entre nosotros con su grande potencia y con su grande amor por el poder del Espíritu Santo y haga obras dentro de la iglesia para que nuestra fe no decaiga. Dice el verso número 6, lo voy a repetir, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Sois todos vosotros compañeros
de mi gracia. Hermanos, esto es lo que sentía Pablo. Y no solamente Pablo, hermanos, todos los discípulos sentían lo mismo, la necesidad grande de dar a conocer el Evangelio para que la iglesia creciera en fe, en confianza. Ese es el propósito, hermanos. Hoy se predica el Evangelio para que tengamos nosotros la plena confianza de que lo que estamos recibiendo de Dios es porque la voluntad de Él quiere que sea así. Todo lo que pidamos, todo lo que hagamos dentro de la iglesia es, hermanos, para la salud de la misma iglesia, para que tengamos, hermanos, esa confianza. Dios, hermanos, no es un Dios que mienta, ni es un Dios que se arrepienta. Es un Dios, hermanos, totalmente poderoso, cierto. Un Dios, hermanos, que no tiene límites. Un Dios, hermanos, increíblemente poderoso. Hermanos, este sentir de Pablo lo tenía también el apóstol Pedro. Cuando Pedro escribe también sus cartas, es porque tenía, hermanos, recordemos, Pablo, ¿a dónde fue enviado? Fue enviado, hermanos, hacia, si estamos hacia el norte, hermanos, estamos así, Pablo fue enviado hacia el oeste, ¿sí? Y Pedro fue enviado al este, ¿sí? Perdón, a ver, norte, al este y al oeste, ¿sí? Y Pablo, hermanos, llegó hasta Roma. Y Pedro, hermanos, llegó hasta donde hubo la confusión de cuando hicieron la torre, a Babilonia. Entonces, hermanos, Pedro nunca llegó a Roma. Afirmo, la palabra de Dios dice, hermanos, que Pedro nunca llegó a Roma, para que se les caiga el velo a muchos aquellos que dicen que la Basílica de San Pedro fue porque ahí están los restos de Pedro. Y eso, hermanos, es una mentira de lo más grande. Pedro, hermanos, llegó a Babilonia, donde comenzó la confusión del mundo entero. Ahí fue donde llegó Pedro. Muy bien, hermanos. Dice Pedro en la primera carta que escribe él, porque tenía que escribir Pedro, hermanos, no se tenía que quedar atrás. Él también, hermanos, tuvo que escribir porque el Señor se lo demandó. Dice así la primera carta de Pedro, del verso número 1 al verso número 9. Dice primera de Pedro, del 1 al 9. Dice así, verso número 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto. Fíjense bien, hermanos. Pedro está escribiendo la carta ¿para quiénes? Para los que están a donde fue Pablo. Allá, hermanos, ¿sí? Al Ponto, a Galacia, a Capadocia, en Asia y en Bitinia. O sea, la carta que estaba escribiendo Pedro en Babilonia llegó, hermanos, hasta el otro lado donde el apóstol Pablo había ido, para que diera testimonio también Pedro de lo que estaba haciendo en Babilonia, hermanos, ¿sí? Entonces dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el último tiempo, hasta que venga Jesucristo, en lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario. O sea, hermanos, tenemos que ser tentados, sí, ¿por quién? Por el enemigo.
es, hermanos, bautismo de fuego. Tenemos que ser tentados, afligidos en diversas tentaciones si es necesario. No es totalmente necesario, pero si es necesario tenemos que pasar estas pruebas. Para que la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado, al cual, no habiendo visto, nosotros que no le hemos visto, le amamos, en el cual creyendo, aunque al presente no lo vimos, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Amén. Ciertamente, el fin de vuestra fe es la salud de vuestras almas. Amén. Hermanos, todo esto que ellos escribieron es para que nosotros creamos en el poder de Dios. Amén. El poder, hermanos, que viene de lo alto. Y esto, hermanos, vendrá para nosotros la grande salvación. Amén. Hermanos, aquí en la página anterior estamos en Pedro, primera de Pedro. Bien, aquí en un ladito, en Santiago, capítulo 5, verso número 7. Vamos a ver lo que dice. Santiago, capítulo 5, verso 7. Dice así: pues, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Lo que les estaba yo comentando al principio. Cómo el labrador de la tierra espera la lluvia temprana y espera la lluvia tardía. ¿Quiénes somos los labradores? Somos nosotros, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos labrando la tierra. Recordemos el texto que dice el profeta. ¿Sí? Tierra, 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 escucha palabra del Señor. ¿Sí? Entonces nosotros somos los labradores. Dice aquí, pues, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, confiad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Amén. Así que, hermanos, debemos de tener confianza en el Señor. Hoy nosotros tenemos, hermanos, hermanos, todo al alcance de nuestras manos, todo el conocimiento, todo, hermanos, lo que el Señor ha puesto para que nosotros lo veamos. No solamente, hermanos, lo estamos, pues vamos a decir, hermanos, leyendo, sino confiamos plenamente que lo que allá sucedió en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de los discípulos, que está escrito, es una verdad, es, hermanos, una confirmación de la fe que ellos tuvieron y que hoy, hermanos, en la lluvia tardía, en el tiempo que estamos viviendo, se tiene que llevar a cabo a partir del poder de Dios y del Espíritu de nuestro Padre. El tiempo, hermanos, de Jesucristo está demasiado cerca. Y esto es para que nosotros tengamos esa plena confianza de que lo que estamos viviendo hoy es algo tremendamente grande, pero, hermanos, en profecía. Estamos viviendo tiempos proféticos de lo más grande que pueda haber vivido el hombre en toda la historia. Claro, no podemos compararnos con lo que vivió Moisés y el pueblo cuando salieron de Egipto. Pero, hermanos, en poco tiempo, yo pregunto, hermanos, las plagas que vinieron sobre Egipto eran maravillas de Dios. Claro, ¿verdad que sí? Las plagas que están por venir son maravillas de Dios. Amén. También, hermanos. Así que, hermanos, estamos esperando esas maravillas, que es la lluvia tardía, que nuestro Padre Celestial va a hacer posible en nuestros días. Y dice el profeta, para que todas las naciones, para que todas las gentes crean que en Israel hay Dios. Amén. El Señor los bendiga. Amén. El Señor los bendiga.
no se pasa ni un minuto.